Oiga, ¿cuál es el animal más antiguo de todos? Y ahí pues la cebra porque está en blanco y negro. Eso. Amiguitos, ¿cómo están? ¿Cómo vamos? ¿A ustedes no les ha pasado que hay días en los que sienten que todo el mundo la tiene en contra de ustedes? O que dicen que sí cuando en realidad quieren decir que no. ¿Ah? O que se descubren constantemente buscando la aprobación de los demás. Si usted dijo que sí a una o más de estas preguntas, es muy posible que usted también tenga heridas de infancia. Y usted puede estar diciendo, Ay no, pero ¿qué es eso? ¿Y ahora qué hago? pues no os preocupéis. Y es que la verdad es que todos tenemos traumas y traemos heridas de infancia. Este va a ser el primero de dos videos en los que voy a estar hablando de esto. En el video de hoy vamos a ver cómo es que se forman estas heridas. Vamos a hablar un poco más sobre el ego, que si no han visto el video que hice sobre el ego, vayan y lo ven. Básicamente vamos a hablar de cómo es que se forma el ego o patricio. Y al final les voy a contar una historia y de esa historia les voy a dar unos tips también. Antes de comenzar, como siempre, quiero aclarar que yo no soy psicólogo, no soy terapeuta, no soy iluminado, no soy un coach de vida, no soy la doctora Alessandra Rampola. Y todo lo que yo digo aquí es basado en mi experiencia de vida, en lo que yo creo, en lo que yo he investigado y no representa la verdad absoluta. Hay que ser muy honestos. Cuando los papás se convierten en padres, no es como que baja una hada madrina y ¡ting! Ya les desaparece todos los traumas y todas sus heridas. No, ellos siguen siendo personas como usted o como yo, y lo más probable es que ellos no se hayan trabajado estas heridas, porque hablar de salud emocional y todo esto es algo que surgió hace muy poco. Y no solo eso, sino que como les dije en los videos anteriores, sanar y tomar la decisión de sanar no es algo fácil, es algo que lleva trabajo, es algo doloroso, y no todo el mundo está dispuesto a pasar por eso. Sanar estas heridas y sanar en general no es como lo pinta la falsa espiritualidad, que le hacen pensar a usted que uno paga un retiro de $5,000 para ir a la playa, a que le den una jarra de cacao y bailar y cantar y que le suben los sobacos y ya, se desaparecieron los traumas. No, como les digo, esto lleva un montón de trabajo, que es más parecido a estar en su cuarto solo, llorando, sintiéndose mal, en posición fetal en una esquina hasta que se le salgan los mocos. Para aclarar, no es que ir a un retiro y bailar y tomarse una jarra de cacao y que le suben los sobacos está mal. O sea, eso también está bien, pero siento que eso es una parte, nada más. Es como ya la parte final, cuando usted ya ha hecho todo el trabajo posterior. Porque sanar también es tomar responsabilidad y saber que sí, ok, me hicieron daño, me hicieron esta herida, pero está en mí quedarme ahí llorando, haciéndome la víctima, o decir, no, ya, voy a tomar el control de mi vida, ya no quiero jalar más relaciones tóxicas, ya no quiero estar aquí estancado, ya no quiero estar en esta situación de víctima. Es tomar la responsabilidad de decir, no, ya necesito hacer un cambio. Este soy yo, esta es mi responsabilidad. Como les dije anteriormente, esto de las heridas de infancia está muy ligado al ego. Entonces hoy vamos a ver un poco cómo es que se forma este ego y estas heridas, más o menos como los inicios de Patricio. Recordemos que el ego es una identidad, es todo lo que venga después del yo. Por ejemplo, yo soy tico, yo soy ordenado, yo soy desordenado, yo soy esto, yo soy aquello. Todo eso que va después del yo es ego. Cuando nosotros somos niños tenemos dos necesidades primordiales. La primera es la necesidad de conexión.
Es esta figura de apego que conecte con nosotros, que nos dé amor, que nos ame incondicionalmente y nos acepte tal y como somos. Generalmente esta figura es representada por la madre. Entonces, ¿qué pasa cuando este niño hace algo que los padres piensan que está mal? Se le castiga, por ejemplo, cuando usted estaba pequeño y no se quiso comer la comida. Entonces lo castigaban, lo mandaban para el cuarto. Y eso para un niño es fatal porque es como te aíslo, te ignoro, te hago ley del hielo. Tal vez para uno ya como adulto pues, no es tanto. Pero recordemos que cuando uno está pequeño, todo lo siente muchísimo más. Peor aún cuando el castigo es físico, porque eso va grabando en el subconsciente del niño que la misma persona que nos ama es la misma persona que nos puede dañar o que nos puede agredir. La segunda necesidad que tenemos de niños es la autenticidad. Es el poder ser nosotros mismos de una forma auténtica y que nos amen exactamente tal y como somos. Y seamos sinceros, eso no siempre pasa, porque siempre hay algo en uno que a los papás no les va a parecer o no les va a gustar. Por ejemplo, estos niños que son hiperactivos siempre les van a estar diciendo cálmese, esté tranquilo, tenga fundamento. Ya claro, esto no es para venir y echarle la culpa a nuestros padres de todo lo que nos pasa en la vida. Recordemos que ellos están haciendo lo mejor que pueden. Recordemos también que ellos traen estas heridas. Ellos siempre nos van a decir quiénes somos nosotros basado en lo que ellos creen que son ellos. Entonces, ¿qué pasa cuando no se nos permite ser nosotros mismos? Vamos a empezar a dejar de ser auténticos y vamos a hacer más lo que mamá y papá quieren que seamos. Nos volvemos complacientes, nos sentimos culpables cada vez que queremos enfocarnos en nosotros mismos y hacemos lo que sea con tal de no perder ese amor de mamá y papá. Por ejemplo, les voy a contar una historia. En mis primeros videos les conté que yo me crié en una familia de testigos de Jehová. Entonces, de parte de mi mamá siempre se me exigió tener buenas notas, la parte académica. Y de parte de mi papá siempre ser un excelente niño testigo de Jehová. Y lo era. Siempre saqué buenas notas, notas perfectas. Siempre iba a predicar desde que tenía como 8 años, daba discursos también. Pero cuando ellos no me estaban viendo era otra cosa. Por ejemplo, siempre en la escuela, siempre estuve en grupos de niños en los cuales yo era el líder y robábamos. Por ejemplo, había una señora que vivía a la par de la escuela. Entonces la señora tenía una propiedad grande. Detrás de la escuela había un cafetal. Y justo al lado de este cafetal esta señora tenía un gallinero súper grande. Y a mí siempre me gustaron las gallinas y las plantas. Entonces yo me acuerdo de observar por días y planear. Y lo que hicimos fue, unos niños se metieron a la propiedad de la señora, abrieron los gallineros y espantaron las gallinas para el cafetal de la escuela. Y de ahí los demás agarramos las gallinas. También robaba plantas. Si iba caminando por ahí, había una planta bonita, mal puesta, me la robaba. También robaba hortalizas y verduras de la huerta de la escuela. Me acuerdo que una vez me robé un ayote gigante. Y ese día me tocó caminar como 4 kilómetros de la escuela a la casa. Y no sé qué pasó en la casa, cómo fue que se dieron cuenta de que yo me había robado ese ayote y me hicieron devolverlo al otro día. Obviamente mi papá me dijo, tiene que decir la verdad y pedir perdón. No, hombre, yo llegué al comedor de la escuela y le dije a la señora, viera qué curioso, este ayote ahí estaba arrancado, entonces para que no se desperdicie. La señora, ahí como si nada, no se dieron cuenta. También a la par de donde vivía mi abuelita, habían unos niños con los que yo jugaba siempre. Y a estos niños siempre les traían, no sé si tenían un tío o algo así en Estados Unidos,
La cosa es que estos niños tenían montones de juguetes que les mandaban. Y como yo jugaba con ellos, ya yo sabía que ellos no guardaban los juguetes afuera. Te digo, adentro de la casa, los dejaban afuera, en una caja, en la galera. Entonces me acuerdo de una tarde estar ahí con mis primos y planeamos, porque yo sabía que esos carajillos iban a ir a pasear a algún lado, algo así. Entonces nos metimos a la galera y cada uno agarró 2 juguetes. Y recuerdo que llegamos a jugar ahí donde mi abuela y obviamente éramos malucos, pero tampoco ni teníamos tanta mentalidad criminal. Entonces me acuerdo que las mamás llegaron a preguntar que de dónde habíamos agarrado los juguetes. Y nosotros lo encontramos y obviamente no lo creyeron. Entonces ya alguien confesó, no sé, y me acuerdo que nos hicieron ir a devolver los juguetes cuando esta gente estuviera. Creo que fue al otro día, algo así. Y obviamente pedir perdón, pero aquí, aquí entre nos, como les dije, cada uno agarró 2 juguetes. Pero eso los papás no lo sabían, entonces yo devolví uno de los juguetes nada más, el otro me lo dejé calladito. Y volviendo al tema, como les decía en el video pasado, el ego no es que sea malo. El ego más bien fue el que creó una coraza en ese momento de la desconexión cuando éramos niños para protegernos, y fue gracias al ego que pudimos sobrevivir a esa desconexión. Es por eso que cuando esta identidad que el ego formó se ve amenazada, el ego la va a defender siempre. Y cuando no hemos integrado este ego, esta identidad siempre, siempre, siempre va a ser la identidad de víctima. Y lo más lindo de todo es que es el ego quien a lo largo de su vida, basado en estas creencias, va a ir escogiendo su trabajo, su pareja, sus relaciones, todo. Como les mencioné en el video pasado, todo esto pasa en el subconsciente. Un ejemplo de la manifestación del ego es cuando criticamos a los demás. Por ejemplo, hace un tiempo yo estaba con una muchacha y pasó al frente otra que andaba un crop top, una miniseta. Y esa muchacha tenía un poquito de sobrepeso, la del crop top. Y esta otra llegó y dijo, no sé cómo se atreve a salir así, qué vergüenza. Entonces lo que el ego de esta otra muchacha en el subconsciente estaba queriendo decir es, yo desearía poder ponerme un crop top y no sentirme mal. Otro ejemplo, cuando tratamos de convencer a los demás de que lo que nosotros creemos es la verdad absoluta. Esto lo podemos ver mucho en la religión. Otro ejemplo, cuando señalamos los defectos de los demás. Porque seamos honestos, eso todo lo hemos hecho en algún momento de nuestra vida, y hay algo como en el interior de uno que cuando señala a los demás lo hace sentir inmediatamente bien. No sé, como que yo digo, uy, es que fulanito sí es desordenado. En mi cerebro automáticamente como que hay algo que nos dice que ya, que con eso ya nosotros somos más ordenados. Aún así no hagamos nada. Aquí quiero hacer una aclaración. No es como que, por ejemplo, usted va a ver algo malo y se va a quedar callado porque eso señalaría ese ego, no. Por ejemplo, si usted sabe que hay alguien que le está pegando, no sé, a una viejita, y usted no va a decir nada por ego, no. Hay situaciones en las que uno sí tiene que hablar y tiene que levantarse y señalar. Otro ejemplo, y esto lo estoy viendo mucho últimamente, cuando la gente empieza su camino de sanación y empiezan a creerse mejor que los demás. O no sé, que por ejemplo yo decidí comer sano. Entonces cuando yo empiezo a comer sano y ya veo a otra persona que pasa comiendo pollo frito, y yo decir, ay, pobrecita, pobrecito. No. Recordemos que cada uno de nosotros está en su propio camino de aprendizaje. Vea, ustedes no quieren como unas gallinitas y unos gallitos. Viera, qué lindos. En su patio se deberían vender. No hacen bulla ni nada nunca.
Y bueno, para ir finalizando les voy a contar una historia y de esta misma historia les voy a dar unos tips para que ustedes también puedan ir analizando y sanando estas heridas. La cosa es que hace un tiempo yo había hecho un taller, sí, un taller puede decirse, de esto mismo, de heridas de infancia. Y la entrenadora, le voy a decir entrenadora, no sé si ustedes le dirán coach o lo que sea. La entrenadora nos pidió que alguno de nosotros, si quisiéramos ser voluntarios para dar un ejemplo. Entonces una señora se ofreció. Entonces la entrenadora le preguntó que cuándo había sido la última vez que ella se había sentido realmente molesta. Entonces la señora contó que era un fin de semana, que ella estaba con el esposo, que los hijos no estaban y que ya ellos habían planeado irse a comer y a estar en la tarde juntos, ir al cine, etc. Pero antes de eso tenían que hacer los deberes de la casa, la limpieza y todo esto. Entonces se dividieron los deberes. Al señor le tocó lavar el baño y el servicio. Entonces la señora cuenta que ya el señor terminó súper rápido y todo bien, pero que la señora fue al baño y que el baño no estaba como a ella le gusta. Entonces ahí ya la señora se enojó. Entonces ahí la entrenadora le empezó a preguntar, y estas preguntas son las que yo les digo que podemos usar nosotros también. Pregunta número 1: ¿cuál fue el hecho? Pero el hecho, nada más el hecho, sin juzgar, sin decir estuvo bien o estuvo mal. Por ejemplo, si usted ve una flor, ok, es una flor, no vamos a decir si está linda, está fea, no, es una flor. Entonces la señora dijo: él no dejó el baño como a mí me gusta. Pregunta número 2: ¿qué sentí? A lo cual la señora respondió: sentí frustración. La tercera pregunta fue: ¿qué sentí desde mi herida? A lo que la señora respondió: él no me ama porque no hizo la limpieza como yo quería. No merezco, no soy importante. La cuarta pregunta ya la entrenadora nos la hizo a los demás porque nosotros no estábamos involucrados emocionalmente con los hechos. La cuarta pregunta era: ¿qué otras posibilidades había además de esa de no me ama? Entonces todos empezamos a decir, y básicamente lo que todos dijimos fue, por ejemplo, de tal vez para el señor sí el baño sí estaba limpio, o tal vez estaba tan emocionado de irse a pasar el día con ella que hizo todo rápido para poder ir a disfrutar con la señora. ¿Cuál número de pregunta era? Pregunta número 5: ¿significa esto que el señor no ama a la señora? A lo que todos respondimos no. O sea, no significa eso, o sea, sí la amaba. Y la sexta pregunta fue para la señora. La entrenadora le preguntó: ¿cuándo en su infancia usted se sintió igual? Y la señora, después de pensar un rato, nos contó que cuando ella era pequeña la mamá la ponía a hacer los quehaceres también, y que siempre la mamá encontraba algo que no estaba bien en lo que hacía ella. Entonces fue ahí donde se le generó a ella esta herida. Ahí fue donde nació el mini Patricio de esta señora. En ese momento fue cuando ella, siendo niña, a ella se le instaló la idea de que esta era una forma de dar y recibir amor. Y entonces, sin querer, y esto sé que a muchos de nosotros nos puede pasar, sin querer esta señora estaba abusando emocionalmente al señor, y sin darse cuenta, porque ella también lo amaba. Y para ir finalizando, recordemos que el ego siempre va a escoger la peor opción que haya. En este caso, no me ama. El ego siempre se va a inventar unos escenarios súper ficticios, súper traumáticos, súper fatalistas. Esto porque estamos recreando lo que sentimos en ese momento, cuando éramos niños. Recordemos también que el ego siempre ocupa dividir todo y clasificar todo entre bueno y malo. Y siempre va a necesitar un villano, ¿por qué? Para él ser una víctima. Y bueno, mis queridas avecillas sagradas, hasta aquí el video de hoy.
cuéntenme en los comentarios si alguna vez les ha pasado algo similar a lo de la señora, si se sintieron así. Y pronto voy a estar subiendo la parte número 2 donde vamos a hablar de los diferentes tipos de heridas de infancia y por supuesto al final les voy a dar unos tips para ir sanando estas heridas. De verdad, muchísimas gracias por haberse quedado hasta el final del video y nos vemos pronto. Chao. Oiga, ¿y cómo era? Likes, subscribe, me gusta y comparte. Muchas gracias. Ya me voy yo.